¿Quién será la mujer que a tantos inspiró poemas bellos de amor? Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, los vientos del mal, del odio y de la tribulación soplan sobre la tierra para destruir vidas. Por eso, el Altísimo me ha enviado a ustedes para conducirlos por el camino de la paz y de la unidad con Dios y con los hombres. Ustedes, hijitos, son mis manos extendidas. Oren, ayunen y ofrezcan sacrificios por la paz, tesoro que todo corazón anhela. Gracias por haber respondido a mi llamado. Muy apreciados amigos y amigas, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José, todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas, martes de la segunda semana del Salterio. Estamos en la semana 34 del tiempo ordinario. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de Santa Catalina Labouré, virgen. Nació Santa Catalina Labouré en Francia, de una familia campesina, en 1806. Entró a la vida religiosa con las Hijas de la Caridad el 22 de enero de 1830, después de 3 meses de postulantado. 21 de abril fue trasladada al noviciado de París en la Rue de Bac, y allí el 27 de noviembre de 1930 se le apareció la Virgen para enseñarle y recomendarle que propagara la medalla milagrosa. Y así, mientras esta devoción se propagaba por todas partes, Catalina seguía en el convento barriendo, lavando, cuidando a los enfermos y a los ancianos con inmensa misericordia. El próximo viernes, 1 de diciembre, primer viernes de mes. Es muy especial el que este día tan precioso para honrar al Sacratísimo Corazón de Jesús, pues haya caído ya en vísperas del Adviento. El Adviento empieza el próximo domingo 3 de diciembre. Ahora estamos en la última semana del tiempo ordinario. Como decir, estamos en la semana ambientada por Cristo Rey del universo. El próximo viernes es 1 de diciembre, primer viernes de mes, honremos entonces a Cristo Rey del universo, ante quien toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, se adora a Cristo, Rey del universo. Es un día para una acción de gracias por el año de la Iglesia que concluye este próximo sábado. Ya sabemos que los tiempos de la Iglesia se cuentan diferente a los tiempos del año civil. Agradezcamos todo lo que Dios nos entregó en este año que termina y pidámosle gracias para emprender un nuevo año litúrgico. Primer viernes, misa, Eucaristía, en el convento de las Hermanas Reparadoras, por tantos benefactores, gente tan especialmente querida, cercana al corazón de este programa, quienes nos ayudan de manera material, mil y mil gracias. Quienes nos ayudan de modo espiritual, mil y mil gracias. Quienes sintonizan nuestros mensajes, mil y mil gracias. Vamos para adelante todos de la mano de la Santísima Virgen María, cuyo nombre honraremos, cuya persona exaltaremos
el sábado 2 de diciembre, día precisamente especial, primer sábado de mes, para honrar a la Santísima Virgen María, para rezar el Santo Rosario. Y hagámoslo este sábado con una intención muy especial. En la ciudad de Cali se está celebrando el sábado próximo el día de Medjugorje, día muy especial para exaltar las bondades de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, para pedirle por nuestro país, para pedirle por Cali, en donde se celebra este acontecimiento, por el Valle del Cauca, en fin, por todos, por la Iglesia, por el Papa. El doctor Ricardo Castañón, ex científico de la NASA, consultor del Vaticano y estudioso de los fenómenos eucarísticos, de nuevo en Medellín. 30 de noviembre, Colegio San José de Las Vegas, 7 de la noche. Conferencia: del rencor que enferma al perdón que sana. Boletas ABA Comunicaciones. Carrera 42 52 47. También en las taquillas del colegio. 30 de noviembre. Colegio San José de Las Vegas. Bien, amigos, estamos a las puertas del tiempo del Adviento. Y es bueno que hablemos el por qué esta estructura de la Iglesia, la estructura de los tiempos litúrgicos. Este programa es mariano, cristocéntrico, y como María es madre de la Iglesia, a María le gusta mucho que hablemos de la obra de su Hijo, que es la Iglesia católica. ¿Realmente hay muchas religiones en el mundo? Sí, porque la semilla del verbo está en todas las personas. Ahora, muchas religiones porque muchas personas, o todas las personas, todos los grupos humanos, presienten la existencia de un Dios, pero nunca llegan a descubrir quién es ese Dios. ¿Y por qué? Porque Dios no está al alcance de nosotros, pero nosotros sí estamos al alcance de Dios, y por eso ese Dios se reveló a la humanidad. La humanidad lo buscaba, sí, y lo sigue buscando. Dios se dejó encontrar, y entonces se reveló a un pueblo, y de ese pueblo, en su desarrollo, bajo la acción del Espíritu Santo, pues de ese pueblo nació, después de una amplísima preparatoria en el tiempo, nació el Mesías, que es Dios hecho hombre. Y ese Mesías fundó una iglesia. ¿Y la llamó católica? No la llamó católica. Fundó una iglesia con la señal de la salvación para todo mundo. Dijo cómo se llegaba al cielo. Su mensaje es universal. Entonces, por eso, el hombre sí le puso el nombre de católica. No es que se lo haya puesto Jesucristo. El hombre, al interpretar bajo la acción del Espíritu Santo ese camino, esa fórmula de salvación, cómo llegar al cielo, pues entonces le puso el nombre de católico. Ahora, desafortunadamente, porque somos débiles, somos apegados a las ideas nuestras y no a las de Dios, nos hemos dividido. Y hay un poco de vertientes cristianas. Dios no fundó varias religiones. Olvidémonos que en la mente de Dios no está el fundar varias religiones, porque esto equivaldría a decir que hay varias verdades, y la verdad es solo una. Entonces, pero sí hay que admitir que fuera de las formas de creer no cristianas, que las hay muchas, hay diversas formas cristianas de creer, pero solo hay una que abarca primigeniamente la original, la que empezó en Pentecostés, bajo la acción de la Virgen con los apóstoles. Ahí empezó esta bonita aventura que se llama Iglesia Católica, a la cual están invitados todos. Esto empezó en algún momento, hace 2000 y pico de años. Ahora vamos en unos 1.200 o 300 millones en el mundo. Falta mucho por evangelizar. La iglesia no tiene afán. Vamos a ver Dios cuándo y de qué manera determina esta forma de llegar a toda la humanidad. Bueno, entonces la Iglesia Católica tiene una pedagogía y es la única que la tiene en todo el mundo. La única.
una pedagogía que recorre la vida de su fundador, del Dios hecho hombre, recorre la vida de Jesucristo. El católico que sea consciente de su pertenencia a la Iglesia, conoce la Iglesia. Muchos de nosotros no conocemos la Iglesia, aunque participamos de la sacramentalidad de la Iglesia. Al fin y al cabo, la Iglesia es sacramento de reconciliación, sacramento de salvación, pero desconocemos la pedagogía de la Iglesia. Cuando una persona logra desentrañar esa pedagogía de la Iglesia, empieza a querer la Iglesia, a sentir con la Iglesia, a seguir la Iglesia, a interesarse por la Iglesia, y va a encontrarle sentido a muchas cosas bonitas, unas demasiado trascendentales, otras que pues sí son devociones que ayudan, en fin, muchos signos de la Iglesia. ¿A qué esta introducción, Ramón? La Iglesia tiene tiempos litúrgicos y esos tiempos litúrgicos los perciben quienes van a misa, sobre todo los domingos. Los perciben más quienes van todos los días, pero no los perciben en su, diríamos, hondura los católicos que poco van a misa, porque no tienen dónde aprender, dónde escuchar, dónde desentrañar ese camino de los tiempos litúrgicos. Sí, señor, y eso es lo que vamos nosotros en este programa mariano y sagrado, porque hablamos de Dios con la iluminación del Espíritu Santo. Sí, ya la introducción ha sido clara en términos de la Iglesia como Iglesia. Tú eres la Iglesia, dice una canción, yo soy la Iglesia, somos la Iglesia del Señor. Eso tenemos que diferenciarlo, porque más de uno en su saber, y no sé si en su entender, a veces confunde la Iglesia con el edificio, y la Iglesia somos las personas. La Iglesia eres tú, la Iglesia somos nosotros, y esos nosotros que decimos que somos Iglesia, ya lo has dicho también, somos los que seguimos a Jesucristo, somos los que seguimos su palabra y somos los que seguimos todas sus recomendaciones a través de lo que Él hizo en vida para siempre. La Iglesia de Jesucristo es para siempre. Nace con Jesucristo y termina, es decir, no es que termine la eternidad, porque la Iglesia sigue, porque también incluye la eternidad, pero la Iglesia como Iglesia sigue, mientras estamos en vida, sigue. Entonces Jesucristo fundó la Iglesia, es el fundador de la Iglesia. No es otro, no es un ser humano. No, la Iglesia no es una denominación. La Iglesia es una idea concreta de Jesucristo para que el hombre cumpliera la misión de su venida al mundo. El hombre es creado para adorar a Dios, para alabar a Dios, para bendecir a Dios, para agradecer a Dios, y solo eso lo puede conseguir a través de lo que Jesucristo mismo fundó. Dada esa aclaración, tenemos que apropiarnos de que entonces la Iglesia como institución, porque tiene que organizarse, tiene una distribución, una distribución de sus haceres que todos llevan a alabar, a bendecir, a reconocer, a servir a Dios, a recibir sus gracias y a pedir sus gracias. Es eso. No hay confusión, no hay anarquía. En la Iglesia no hay anarquía, hay jerarquía, que eso es otra situación. Entonces la Iglesia, que fue fundada por Jesucristo, pero Jesucristo atendiendo la inmensa compasión de Dios, la misericordia infinita de Dios. ¿Qué tal que Jesucristo hubiese pasado por esta tierra simplemente como un simple predicador o un profeta, como en algunos puntos del mundo se llama,
y ya el mundo olvidado de él y no haya dejado estructurado ese pensamiento, ¿y cuál es el pensamiento de Jesús? La salvación. Ese proceso de salvación a través de su organización que empezó con los apóstoles. ¿Qué tal entonces nosotros decir, no? Por ahí pasó un señor que se llamaba Jesús y dijo esto. No, ese Jesús, además de ser el Verbo encarnado, además de ser hijo de María, además de haber convivido con nosotros, además de haber dado su vida por nosotros como ejemplo, porque su reinado es la cruz y su corona es la de espinas, como se ha indicado, ese Jesús está con nosotros, está presente, está siempre con nosotros y se quedó con nosotros. Qué linda nuestra religión católica, religión. Religión significa cómo me uno yo al ser superior, a Dios. Eso es religión. Religere es unión. ¿Cómo me uno a Dios? Nosotros nos estamos uniendo a Dios a través de lo que Jesucristo, su Hijo, nos dejó, a través de los sacramentos, a través de las gracias que Él nos dejó, que Él nos dio para poder tener esa salvación. Entonces, esa iglesia que somos nosotros, tenemos que vivirla nosotros porque Jesucristo vino fue a salvarnos a nosotros. Entonces ya, uno, no es una institución por allá de pasajera. Segundo, es una fundación que hizo Jesucristo por la misericordia divina que encontramos esto, misericordia divina en la institución de la Santa Iglesia. Es por misericordia, por la compasión que Dios tuvo. ¿Qué tal que Dios hubiera muerto en la cruz y hubiera ido y no se acordara de él? No procede eso. Entonces, esa organización iglesia tiene una jerarquía y esa jerarquía que encabeza el Papa, porque así lo quiso Jesucristo cuando le dijo a Pedro, y tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas, y esto tiene sus aclaraciones, ya sabemos. Entonces es nuestra iglesia fundada, la iglesia apostólica, y es apostólica porque fue fundada con los apóstoles. Y los apóstoles, ¿qué hicieron? Dar testimonio con su vida de Jesucristo y evangelizar y sigue la evangelización. Entonces, esa hermosa iglesia, esa santa iglesia, esa iglesia de esperanza, esa iglesia que necesita de nuestra fe, que necesita de nuestro amor, es la iglesia que ha organizado el año litúrgico en distintos momentos o distintos tiempos para que tengamos, con nuestra limitación, que somos como seres humanos, tengamos claridad de que no es una revoltura, sino que hay un proceso. Y ese proceso lo vamos a iniciar, precisamente, ese proceso del año litúrgico, con el tiempo de Adviento o tiempo de espera. Exactamente, no es la iglesia una institución que va llenando días y horas con aquello que se le va ocurriendo caprichosamente, no. Esto obedece a una pedagogía, una verdadera pedagogía. La iglesia tiene un tiempo de Adviento, tiene un tiempo de Navidad que comprende también la Epifanía, que termina en el bautismo de Jesús. Es extraño, nos puede parecer, pero ese tiempo de Navidad termina con el bautismo de Jesús, ya adulto. Sigue un tiempo ordinario, viene una Cuaresma, viene una Pascua, viene otro periodo largo del tiempo ordinario. No porque haya la iglesia olvidado de ninguna manera ese recorrido desde el Antiguo Testamento, no. Se centra en la plenitud de los tiempos, en Jesucristo, pero continuamente en las Eucaristías se está evocando el Antiguo Testamento en muchas lecturas, muchísimas. Entonces, ¿qué viene a pasar? Que para una educación nuestra, como hijos de la iglesia, pues la maestra que es la iglesia nos está diciendo, vea, hijos, sigan el ritmo de la historia de salvación. Sigámoslo de la siguiente manera. Por eso decía el beato ya canonizado San Henry Newman, decía, la iglesia católica, miren qué sabia esta frase, qué sabio este pensamiento, lo hemos repetido a menudo. La iglesia católica no tendría más de 100 personas que no quisiesen pertenecer a ella.
Lo que pasa es que no se le conoce por dentro. Si se le conociera por dentro, pues la cosa sería distinta. Y por eso este programa y de pronto otro, y a lo mejor otro más, que tendríamos que hacer para conocer más de cerca y de la mano de la Virgen, que es la Madre, la Iglesia. Fijémonos que muchos se saben al pie de la letra las fechas del calendario futbolero. Aman el fútbol y saben quién gana, quién pierde, quién empata y cómo está la tabla de posiciones y cuál es el campeón aquí y cuál es el campeón allá. Y bueno, y se goza con los triunfos. Colombia va invicta en la eliminatoria suramericana. Bueno, fabuloso. Gustan de ese fenómeno. ¿Qué pasa con nosotros, Ramón, los católicos, que no gustamos de una organización que no nos va a dar una satisfacción perecedera, sino una satisfacción eterna? Sí, eso es otra verdad evidente, es axiomática, del interés que tenemos los mismos católicos por conocer nuestra religión y por conocer y amar a la Iglesia Católica. Porque, precisamente, si nosotros desconocemos la esencia y la naturaleza de la Iglesia Católica, no podemos amarla. Nadie ama lo que no conoce. Entonces, esta pedagogía de la Iglesia, además de ser distributiva y oportuna y asertiva, porque ella guarda una relación gradual. Hombre, primero preparémonos para recibir al fundador, para recibir al que van a ser, que es precisamente el tiempo de Adviento, y en ese tiempo de Adviento, cuando termine el Adviento, que es preparación con 4 domingos, viene entonces el tiempo de Navidad. Entonces preparémonos, pero ¿cómo que preparémonos? Mis queridos hermanos en Jesucristo. El Antiguo Testamento, que tiene, es decir, al cual hace alusión, y con contenidos muy claros, la Sagrada Escritura, no hace alusión, sino que describe, aparece en Ur de Caldea, cuando Dios, que no sabemos los tiempos antes, nadie sabe los designios de Dios, qué insondables son tus designios, Señor, pero quiso el Señor, atención, tener una iglesia y un pueblo y una iglesia para la adoración y alabanzas a Dios. Y eso que sucedió es el Antiguo Testamento. Y nos vamos a Ur de Caldea con Abraham, el patriarca de la fe. Y mire todo lo que sucede, que no pudiéramos repetirlo aquí, algunos elementos de allá. Entonces, todo el Antiguo Testamento es anuncio, es preanuncio y es anuncio de este Jesucristo que tenemos nosotros hace 2000 y piquito de años, fundador de nuestra iglesia, para que nosotros, al conocer esa historia de Abraham, que luego pasa a Isaac, a Jacob, pero pasa, es decir, toma de ahí, porque sabemos un tiempo que hay, desde la creación hasta Abraham, los conocemos esos tiempos. Y pasa Abraham, Isaac, Jacob, y luego el pueblo de Jacob que va a Egipto, y luego aparece Moisés, y hay que entender que entre Moisés y Abraham hay que hacer 2000 años de tiempo. Y eso son preparaciones y anuncios, porque Dios es pedagogo. Dios no dice yo aparezco aquí para que me adoren. No, Señor, Él fue gradualmente diciendo, y le dijo a Abraham, serás padre de una gran generación. Y bueno, y fue dándose a conocer, y hay que conocer la Sagrada Escritura. ¿Para qué? Para poder conocer cuando llegue el momento de la iglesia, que ya es con Jesucristo. Pero pastor, mire todo lo que vivió el pueblo de Israel, de Egipto con Moisés, hasta la tierra prometida. Y de ahí entonces, ¿qué sigue? Sigue la misma historia repitiéndose hasta cuando ya el Señor vio, Dios, Yahvé, vio que se podía, es decir, que se cumplían los tiempos, y aparece Jesús
en Belén de Judá, que es el tiempo que tenemos. Vamos a empezar. Adviento, preparación, Adviento para recibir a ese Jesús. La pregunta en este momento, en términos del tiempo, ¿quién es Jesús para mí? ¿Quién es el Salvador para mí? ¿Y qué preparación tengo yo para recibir a Jesús? Entonces mañana hablaremos de lo que el Adviento anuncia y prepara, que son 3 vertientes, 3 realidades. Hablaremos mañana. Se aproxima diciembre y desde luego que es muy grato recibir regalos y más grato todavía obsequiarlos. Pensamos que un regalo bien apropiado es algo que permite el crecimiento espiritual. Es un detalle muy delicado, además de elegante, regalar un libro. Tenemos libros muy interesantes en ABA Comunicaciones Pastorales. Por ejemplo, La consagración a San José, las maravillas de nuestro Padre espiritual, escrito por Donald Calloway, sacerdote convertido. También tenemos La transformación espiritual y otros títulos del doctor Ricardo Castañón, científico muy destacado en el mundo, también convertido a la fe católica. Igualmente ofrecemos un compendio histórico y biográfico de la sierva de Dios María de Jesús Upegui Moreno, una obra literaria bajo la autoría de la escritora Catalina Nichols Vélez. Otro importantísimo libro que podríamos obsequiar, Matemáticas de Dios, 1 más 1, 3. Las matemáticas humanas son bien distintas a las matemáticas de Dios. Este libro nos aclara la noción que tenemos nosotros de Dios, nos aclara muchos aspectos de nuestro comportamiento cristiano. Es escrito por el jesuita Juan Clímaco Villegas. Otra obra literaria muy importante, El afán de cada día, por el padre Alexander Pareja Botero. Quien tenga esta obra puede recorrer los 3 ciclos litúrgicos que emplea la Iglesia para nuestras fiestas dominicales. De la mano de San José, vamos a decirle a la Santísima Virgen María con un gran cariño. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín.